En la clase anterior estuvimos instalando el entorno de Django y todas las herramientas que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Ahora que tenemos ya todas las herramientas disponibles, vamos a entender el entorno en el cual vamos a estar desarrollando durante este curso, así como su patrón de arquitectura de cara a que podamos hacer construcciones sólidas y que siempre sepamos en todo momento qué estamos realizando, dónde debemos realizarlo y por qué. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que entender es qué es Django, qué es la herramienta que vamos a estar utilizando para hacer la construcción de nuestras aplicaciones web. Bien, Django es un framework gratuito de código abierto y está escrito en Python. Recordamos que un framework es un marco de trabajo que al final lo que va a hacer es darnos un conjunto de herramientas, un conjunto de librerías, de estructura, que nos van a facilitar todo el proceso de trabajo. Y es que a la hora de hacer una construcción web no es interesante estar reinventando la rueda cada vez que tenemos que hacer cualquier tipo de proceso, ya que hay aspectos de cara a la construcción de una aplicación web que siempre suelen ser comunes a todos ellos, tales como paneles de administración o, por ejemplo, un sistema de login, autenticar usuarios. Todo este tipo de acciones son comunes a todas las aplicaciones web y Django nos va a facilitar su desarrollo gracias a este conjunto de librerías que nos va a incorporar su framework de cara a poder ser desarrolladores más rápidos y eficientes. Además, nos va a facilitar una arquitectura que nos ayudará a construir nuestro código. Y es que en el caso de Django, este foco a facilitarnos el proceso de construcción web nos va a ayudar a agilizar toda la construcción y todo el desarrollo, no solo en tiempo, sino también en la mantenibilidad, en el mantenimiento de nuestro código, gracias a unas estructuras y construcciones sólidas. Y de cara a entender estas construcciones, lo más importante es ubicarnos bien en cuál es el proceso, cuál es el funcionamiento de Django y por tanto debemos entender muy bien cuál es su patrón de arquitectura. El patrón de arquitectura de Django se llama MTV o Model Template View, del inglés modelo plantilla vista, y es una derivada, una variante del modelo de arquitectura, del patrón de arquitectura de MVC o Model View Controller, del inglés modelo vista controlador. Vamos a ver en primer lugar el modelo vista controlador, el patrón de arquitectura de modelo vista controlador, y posteriormente vamos a ver cómo Django deriva de este patrón de arquitectura para entender bien el MTV o el Model Template View, que es el patrón de arquitectura que vamos a estar utilizando. Bien, fijémonos en la pantalla. Aquí tenemos un patrón de arquitectura de modelo vista controlador o MVC. En este patrón lo que ocurre, si observamos, es que tenemos un usuario y el usuario realiza una petición a una URL, es decir, está en su navegador y escribe, pues, por ejemplo, mipaginaweb.com. Entonces, lo que ocurre, lo que hace el sistema a través de ese patrón de arquitectura es que acude a el diccionario de URLs donde asocia cada una de estas URLs a un controlador. El controlador es la función que contiene la lógica, es decir, que sabe lo que tiene que realizar, la que tiene que hacer todas las cosas. Por ejemplo, imaginémonos que mipagina.com
es un blog. Pues yo, al introducir esto, el diccionario de la URL me estará asociando dicha ruta, la ruta raíz de mi sitio web, con un controlador. Y dentro de ese controlador me lo va a estar asociando a una función en concreto. Esa función se tendrá que encargar de consultar cuáles son los últimos posts, los últimos comentarios y, en definitiva, buscar toda la información necesaria y pintarla en el navegador. Veamos cómo lo hace. Esta función, la función del controlador, como hemos dicho, se va a encargar de ejecutar toda la lógica. Y para ello, pues va a tener que estar trabajando con ciertos datos. En el ejemplo del blog, pues por ejemplo, si en nuestra página web del blog tenemos siempre, cuando accedemos, los últimos 10 posts que se han escrito en el blog, pues tendrá que obtener dicha información. Para ello, el controlador lo que hace es comunicarse con los modelos, que es la siguiente entidad dentro de este patrón de arquitectura. El modelo es una abstracción de los datos que tenemos en nuestra base de datos. Y en el ejemplo del MVC, de este patrón de arquitectura, el modelo puede ser tratado como una clase, por lo tanto podemos usar objetos de esta clase, permitiendo a todo el diseño de arquitectura abstraerse del motor de bases de datos que está por detrás, que está haciendo funcionar el sistema. El modelo, al final, lo que está es conectado a la base de datos e interactúa con ella a través de un ORM. El ORM, o Object Relational Mapping, es el encargado de asociar todas las acciones que nosotros hacemos con el modelo a acciones que se escriben, leen, etcétera, dentro de la base de datos. Es decir, nosotros actuamos sobre los objetos de las clases que son los modelos y es el ORM el que ya se encarga de traducir todo eso a acciones que repercuten sobre la base de datos de nuestro sistema. En nuestro ejemplo, el controlador solicita a los modelos dentro del modelo post los últimos 5. El ORM se encarga de hacer las acciones pertinentes por detrás y el modelo está disponible para el controlador en su consulta, de tal forma que dicho controlador obtiene los datos. Una vez que obtiene los datos, lo que hace es pasar los datos a la vista. Y la vista toma esos datos y es la que ya se encarga de mostrar la información en pantalla. Es decir, la vista se encarga de tomar esos datos y pintar la información, ejecutando todas las acciones propias de un frontal. De tal forma que el usuario introduce la dirección, la URL, esta URL está asociada a un controlador. Este controlador hace todos los cálculos y operaciones necesarias para tener los datos necesarios para mostrar la información, gracias a su apoyo en los modelos, y posteriormente se los pasa a una vista, a un template, que pinta los datos en la pantalla y el usuario así puede ver la información, puede ver la página web pintada en su navegador. De tal forma que al datos, la representación de los datos, los controladores están soportando la lógica y las vistas están haciendo el diseño del frontal, el diseño web. Pues bien, además, sobre este modelo se pueden, por supuesto, añadir y complicar entrando en los detalles del mismo y, por ejemplo, entendiendo pues que la llamada a un controlador puede estar vigilada a través de un middleware que nos permita o no el acceso a un controlador cuando se llama una ruta, o también pueden existir otro tipo de objetos como observadores que están accionándose en función de las escrituras que ocurren, pero de momento nos vamos a quedar con el esquema sencillo, el esquema básico. Pues bien, sobre este patrón de arquitectura es sobre el que se basa el patrón de arquitectura de Django, que es el de Model Template View, modelo, plantilla, vista. Y realmente funciona exactamente igual. La única diferencia es que en este patrón de arquitectura a los controladores vamos a llamarlos vistas, vamos a llamarlos views. Y a
las vistas vamos a llamarlas templates, vamos a llamarlas plantillas, de tal forma que un model template view sigue siendo exactamente igual, solo que a los controladores los llamamos vistas y a las vistas las llamamos templates. ¿Y por qué hacemos esto? Os preguntaréis, puesto que no deja de ser una modificación curiosa, ya que solo estamos al fin y al cabo cambiando el naming en un patrón, desde un patrón de arquitectura a otro. Bien, esto es ahí a nivel de curiosidad, esto se arrastra debido a los orígenes del nombre del modelo de vista controlador. Y es que inicialmente, en sus orígenes, el modelo vista controlador fue pensado para sistemas de componentes mucho más pequeños. Imaginemos, por ejemplo, en un HTML un radio button, un botón de selección, donde tiene una vista, que es el botón activado o desactivado, tiene una lógica, un controlador que se encarga de activarlo o desactivarlo, y luego puede llegar a tener acciones sobre un modelo en la persistencia de datos que tiene. Es decir, estaba pensado para componentes más pequeños. Posteriormente, este esquema se fue ampliando y el naming, el llamado modelo vista controlador, acabó asociándose a proyectos más grandes como los patrones de arquitectura que hemos comentado actualmente. De cara a evitar la polémica sobre si es correcto o no llamar a este patrón de arquitectura modelo vista controlador, desde Django se le llamó Model Template View y así se evitaba la polémica, pero es una discusión interesante que podéis encontrar en foros. Perfecto, sabemos ya entonces cuál es el patrón de arquitectura que vamos a estar trabajando. Ahora lo que necesitamos es acceder a la estructura de código de Django y que podamos asociar cada uno de estos elementos dentro de la estructura de directorios, ficheros, carpetas que tenemos en nuestro proyecto Django, para que así podamos saber movernos en el entorno de trabajo y podamos saber dónde tenemos que ir ejecutando las diferentes construcciones. En el siguiente vídeo vamos a vincular todo este patrón de arquitectura a el sistema de archivos, a los ficheros, a esas carpetas que ya tenemos en un proyecto Django, para que sepamos ubicarnos. Vamos a entender cuál es la estructura base de un proyecto y de esta forma continuar avanzando. Esto será ya en la siguiente clase.